a hogares de Aguascalientes por la contingencia de COVID-19. Este proyecto fue llevado a cabo por el Programa de Estudios Longitudinales, Experimentos y Encuestas del CIDE Región Centro. ¿Cuáles son los objetivos de este estudio? El objetivo general es estudiar cómo los individuos y los hogares han respondido en el corto plazo a la pandemia del COVID-19. En específico, nos interesa identificar y medir los impactos económicos inmediatos en el bienestar de los hogares. Vamos a hacer también un diseño de recomendaciones de políticas públicas en México, particularmente en tres grandes dimensiones: trabajo, salud y desigualdad y pobreza. ¿Cómo se diseñó el estudio? En el estudio utilizamos la infraestructura del Estudio Longitudinal del Desarrollo de las Niñas y los Niños de Aguascalientes, EDNA, para hacer un levantamiento de información oportuna sobre el impacto del COVID-19 en hogares de México vía telefónica. EDNA es un estudio prospectivo, multidisciplinario y multitemático del desarrollo físico e intelectual de 1,000 niños y niñas, sus familias y maestras y maestros, en 100 escuelas que son una muestra representativa de la población de estudiantes y sus familias que ingresó a primer grado de primaria en las escuelas públicas de Aguascalientes en agosto de 2016. Se diseñó una entrevista estructurada para el análisis cuantitativo sobre los efectos económicos del COVID-19, que se aplicó vía telefónica a un subgrupo de hogares de la muestra base de la EDNA. Y a continuación voy a presentar los resultados. En general, el trabajo de campo se llevó a cabo entre el 6 de enero y el 8 de febrero del año en curso 2021. Se levantaron 124 entrevistas a madres de niños participantes en el EDNA. Se obtuvo una tasa de respuesta del 12%. La duración promedio de las entrevistas fue de 32 minutos. Y los dos grandes temas de investigación: impactos de corto plazo de la COVID-19 en la salud y los impactos de corto plazo de la COVID-19 sobre el trabajo y el ingreso. Vamos a comenzar haciendo un breve repaso de los resultados que encontramos de los impactos de corto plazo de la COVID-19 en la salud. La primera pregunta que hicimos fue: ¿usted cree que existe la COVID-19? Y bueno, es muy grato reportar que el 96% de los participantes en esta encuesta respondieron que sí. Sin embargo, hay un 4% que no cree que existe el COVID-19. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque pueden tomar riesgos innecesarios, como por ejemplo no protegerse debido a que consideran que este virus no existe. Después le preguntamos a los participantes: ¿usted sabe qué es el COVID-19? Casi un 90% respondió que sí, y el restante no dijo que no sabe o no respondió. Y bueno, este 10% es también preocupante porque, bueno, nos está indicando que hay un 10% de los hogares que no sabe qué es el COVID. Después preguntamos si considera que puede ser mortal. Si considera que puede ser mortal enfermar de COVID-19. El 90% de los entrevistados respondió que sí y un 10% respondió que no o que no sabe. Y bueno, es lo mismo. Es preocupante tener uno de cada 10 hogares respondiendo que no o que no puede ser mortal este virus cuando sí lo es. Por otro lado, les pedimos a los participantes que en una escala de 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es mucho, que nos explicaran que desde el inicio de la pandemia, cuánto ha afectado la COVID-19 a la salud de su familia. Un 47% dijo que nada. Esto es un resultado muy interesante, muy bueno. Y un 15.3% dijo que mucho. Bueno, esto es preocupante porque casi un 50% de los entrevistados, bueno, han sido afectados en su salud por este virus. Además les preguntamos, por cuestión de la emergencia del coronavirus, COVID-19,
¿Usted perdió el acceso al servicio de salud pública que disponía? Y un 28% nos respondió que sí. Y esto también es muy preocupante, puesto que estas personas, al perder sus empleos, pues ya no tienen acceso a servicios de salud proporcionados por el Estado. Sin considerar si tiene o no acceso a servicios de salud pública, ¿usted utiliza de forma regular algún tipo de servicio de salud privado para atender a su familia? Y el 64% nos respondió que sí. Un 35.5% nos respondió que no. Entonces es importante resaltar aquí el papel que está jugando en esta pandemia las instituciones que proveen de servicios de salud de manera privada a los hogares del Estado. ¿Nos puede especificar el servicio de salud privada que utiliza regularmente? Y bueno, aquí es muy interesante notar que el 39.6% de los hogares respondió que van a farmacias similares, 38.7% a un médico particular, 14.4% a la farmacia del ahorro, 5.4% a la farmacia Guadalajara y menos de un 1% respondió que otro y los demás no respondieron. Y bueno, aquí ya podemos identificar las diferencias, quiénes son los líderes de proveedores que están otorgando estos servicios de manera particular a los hogares del Estado. A continuación empezamos a discutir acerca de la enfermedad en la familia, cómo la han sufrido, cuántos la han sufrido, etc. En los últimos 3 meses preguntamos, ¿alguien en su hogar ha tenido fiebre, tos seca, dolor de cabeza o dificultad para respirar? Es decir, síntomas de la COVID-19. Y un 23% respondió que sí, 77.4% respondió que no. Después les preguntamos, ¿su familiar tuvo síntomas graves? Un 37.5% de los que dijeron que sí, responde que sí, que efectivamente su familiar presentó síntomas graves. El resto respondió que no. Le preguntamos también, ¿su familiar ha estado aislado? 68% respondió que sí. El resto, 31.9%, respondió que no. Y eso es también un tanto preocupante, pues entre los enfermos, una tercera parte no se está aislando. Y esto tiene consecuencias para sí mismos y para la gente que los rodea. Incrementan su riesgo de ser contagiados. Después preguntamos, ¿llevaron a su familiar a un hospital para su atención? El 39.2% respondió que sí y el resto respondió que no. Y les preguntamos, ¿por qué no llevaron a su familiar al hospital? Un 36.5% nos dijo que no era necesario, un 29% que los síntomas no lo ameritaban y el resto respondió otro. Después preguntamos, le hicieron la prueba del coronavirus COVID-19 a su familiar y el 41.7% respondió que sí y el resto que no. ¿Cuál fue el resultado de la prueba? Bueno, un 86.7% nos comentó que el resultado fue positivo y el resto que el resultado fue negativo, es decir, no tenía coronavirus el paciente. ¿Qué ha pasado con su familiar? 88% nos dijo que se recuperó, casi un 4% nos indicó que sigue enfermo y desafortunadamente 7.8% nos indicó que falleció. Después les preguntamos, ¿algún médico o profesional de la salud le ha dicho que su familiar padece o padecía alguna enfermedad o condición médica entre las siguientes diabetes? Diabetes nos respondieron que sí, un 5.9%, presión alta 9.8%, obesidad 2% y otra condición 2%. Ninguna, un 80.4%. ¿Su familiar fuma o fumaba? El 13.7% respondió que sí y el resto respondió que no. Después continuamos haciendo algunas preguntas sobre tratamiento médico. ¿Ha utilizado medicina alternativa para atender problemas de salud de su familia relacionados al COVID-19? Y un 6.5% nos respondió que sí, el resto respondió que no. Y preguntamos qué tipo de medicina alternativa ha utilizado.
Y bueno, el 75% nos dijo que remedios caseros y a otro 25% suplementos alimenticios. Después empezamos a indagar sobre el confinamiento como política pública. Una de las medidas implementadas para frenar los contagios por COVID-19 es que todas las personas se resguarden en su domicilio hasta que el semáforo se ponga en verde, sin considerar las salidas indispensables como la compra de alimentos o medicina. ¿Cree usted y las personas de su hogar podrían cumplir con esta medida? Un 41.9% respondió que sí y el 58.1% respondió que no. Más de la mitad responde que no. Y les preguntamos, ¿por qué cree usted que no podrán cumplir con esta medida? Un 66% nos dijo porque tienen que salir a trabajar o a conseguir dinero. 24% nos dijo que viven al día. 8.4% nos dijo que trabajan en un sector esencial. Y hay un 1% que nos dice que no existe el virus. Sin considerar las salidas esenciales, como la compra de alimentos y medicinas, considera que su hogar dispone de los recursos necesarios para quedarse en su domicilio hasta el próximo mes. Un 27.4% de los entrevistados nos dijo que sí, y el resto, un 71.8%, nos dijo que no, y un 0.8% nos dijo que no sabe. La mayoría responde que no. Y les preguntamos, ¿por qué cree que no podrán cumplir con esa medida? Un 58.8% nos dijo que tienen que salir a trabajar para conseguir dinero. 33.5% nos dijo que viven al día. 5.3% nos dice que trabajan en un sector esencial. Un 0.8% nos dicen que trabajan en el campo o están en una zona rural. Un 0.8% nos dice que no existe el virus y un 0.8% nos dice otra cosa. Les preguntamos, ¿usted cuánto dinero considera que necesitaría para quedarse en su domicilio durante un mes sin salir más que por lo esencial? Y en promedio nos indican que necesitarían 8,285 pesos en un mes para que su familia pudiera mantenerse aislada. Después preguntamos, ¿en los últimos 3 meses usted perdió su empleo o fuente de ingresos por las medidas de sano distanciamiento por el COVID-19? Un 19.7% nos dice que sí y un 80.3% nos dice que no. Durante el resguardo en su hogar por coronavirus, ¿ha notado entre los miembros de su familia un aumento significativo de las siguientes actitudes? Un 16.6% indica que hubo un incremento en la ansiedad. 20.3% reporta un incremento del estrés. 5.8% un incremento de soledad. 12.6% un incremento de la tristeza. 5.8% un incremento en discusiones o peleas familiares. 0.5% notó un excesivo consumo de alcohol. 1.4% un excesivo consumo de drogas o medicamentos. 13.3% un excesivo uso de tecnologías en adultos y finalmente un 23.8% un excesivo uso de tecnologías en niños. Después preguntamos, durante las medidas de sana distancia, ¿usted ha tenido que afrontar alguna de las siguientes situaciones? 21% nos dice que perdieron sus ahorros. 19.9% que adquirió deudas para solventar sus gastos. 24.7% ajustó su canasta de alimentos para reducir sus costos. 9.7% dejó de pagar el agua. Casi un 4% dejó de pagar la luz, el internet. 1.6% el celular. Y bueno, muchas otras estrategias que estuvieron tomando para hacer frente a esta contingencia. Otra de las recomendaciones para frenar los contagios es que todas las personas deberían usar un cubrebocas en lugares públicos, sin considerar si están enfermos o no. Y les preguntamos, ¿usted y las personas en su hogar han seguido esta recomendación? El 98.4% de los encuestados respondieron que sí, y un 1.6% respondió que no.